o ha sido inútil? El secretario, pues el secretario no ha ido a esa diligencia, no sabe cuál ha sido el resultado. Luego yo disiento de que efectivamente las actuaciones que requieren un pronunciamiento jurídico no las tiene el secretario, porque en tema de costas, en concreto, cuando tiene que dilucidar sobre si son debidas o no debidas en base a que sean inútiles, superfluas o no permitidas por la ley, sí que tiene que hacer alguna valoración. Vuelvo a decir que se ha perdido la oportunidad de quitar la famosa condena en costas al abogado minutante, que se le ve reducida su minuta. Yo no sé si se ha perdido esa posibilidad porque nos hemos aquietado ya con las resoluciones del Constitucional, bendiciendo ese tema de que no pasa nada porque se le condene al abogado, o si es que efectivamente el Consejo de la Abogacía no tiene la fuerza que debería tener. Pero lo cierto y verdad es que hemos claudicado y ya eso lo vamos a tener de por vida, esa condena en costas al abogado minutante, que se le reduzca la minuta. ¿Por qué? Porque, vuelvo a decir, el Constitucional se ha pronunciado y, como dice por ahí, donde hay patrón no manda marinero. Y bueno, pues como en los recursos de amparo que ha habido al respecto, yo puedo hablar del mío, pero antes que el mío hubo otro compañero. Nosotros basábamos, en síntesis, ese amparo en que era discriminatorio y vulneraba el principio de igualdad, que atentaba a la tutela judicial efectiva, porque yo no era parte, yo como abogado no era parte ahí y entonces no me había podido defender. Y después hay otro argumento que yo no lo utilicé, pero sí lo ha utilizado un juez de Lérida, que planteó una cuestión de inconstitucionalidad sobre esa historia, y era porque decía que también se vulneraba ese principio, porque en cierta forma era una sanción encubierta que se le ponía al letrado, y que entonces, bueno, que no estaba tan clara como para permitirle que se defendiera ante una posible sanción, que era esa. Pues el Supremo se despacha tranquilamente, o sea, el Supremo, el Constitucional se despacha tranquilamente. Y vuelvo a decir, es que no tiene ni idea, muchas veces, de lo que se está, en el jardín que se está metiendo. A mí cuando me hablan de las costas son de la parte, ¿vale? Entonces, pues ¿por qué usted me está diciendo a mí que sea yo el que diga, cuando hay impugnación de excesivo, se me da traslado a mí para que yo sea el que tenga que pronunciarme? Si yo no pinto nada ahí, será mi cliente. Yo ya me cansé, pero cuando empezó la ley y me tocaba hacer alguna contestación a impugnación de tasación de costas, tenía un modelo ya y era fijo, era cuestión previa. No soy el titular de las costas, como abogado defiendo derechos ajenos, derechos de mi cliente. Yo no pretendo resarcirme con esas costas, es mi cliente. Yo no tengo poder de disposición para decir si me aquieto o no me aquieto a la propuesta de reducción que me hacen de contrario. Sería mi cliente. No obstante, he hablado con mi cliente no se aviene a la reducción, pero no soy yo. Es mi cliente el que no se aviene a la reducción, porque es el único titular, el único que puede transigir sobre esa reducción que le está proponiendo el contrario, ¿vale? Con lo cual, dicho eso como cuestión previa, después ya desarrollaba todo lo que tuviera que desarrollar. Y después acababa mediante un otro sí, incitando al tribunal a que plantearan cuestión de inconstitucionalidad sobre ese artículo. Y a modo de ayuda, le desarrollaba los tres argumentos que después utilicé con una vía rara
para presentar el recurso de amparo, que era la vulneración a la igualdad y la tutela judicial efectiva. ¿Por qué atenta, bajo mi punto de vista, a la igualdad? Pues porque efectivamente cambia el chip y utiliza no ya partes diferentes, parte procesal y abogado, sino criterios de imposición diferentes. A uno solamente si se le desestima la impugnación a la parte, y al abogado si se estima total o parcialmente. Luego, ¿qué razón de ser tiene que a uno se le aplique de las tres posibilidades solamente una cuando se le desestime total, y al otro se le aplique si es parcial o es totalmente atendida o estimada la... Y es más, ¿hasta qué punto tiene razón aquel que dice que la minuta, impugna la minuta del compañero o que se ha incluido en la tasación de costas por 1000 porque considero que lo que procede son 150? Y después de todo el trámite resulta que se acepta parcialmente la impugnación y se fijan los honorarios del abogado en 800 euros. ¿Estará más cerca la estimación mía, que he dicho que eran 1000 y usted me está diciendo 800, que la estimación del que está impugnando, que decía que era 150 y le han dicho que son 800? Luego, no hay una vara de medir igual para todos y además, si lo llevamos a esas consecuencias, todavía menos. Pero el compañero del otro recurso de amparo, en el tema de la igualdad, lo que decía era que no siendo partes, pues entonces no podría meterlo ahí. Había metido el tema de distintas partes como vulneración del principio de igualdad, bueno, del derecho a la igualdad. Ahí estaba, entonces también se lo deniegan. Pero el juez, que además utiliza, es curioso, el que tenga curiosidad le diré que busque la sentencia, el auto, que rechaza la cuestión, cómo el juez plantea la cuestión de inconstitucionalidad. Y en el principio de vulneración al derecho de la igualdad, lo que pone en contraposición es la postura del abogado minutante con la postura del abogado del impugnante. Y entonces dice, oiga, yo entiendo que se vulnera la igualdad porque el letrado del impugnante, pase lo que pase, se va de rositas, no hay condena en costas para él, y sin embargo el abogado minutante se la lleva a puestas. Con lo cual entiendo que se vulnera ese principio de igualdad. El Constitucional se va por las ramas, te dice que el tema de las costas es una cuestión de legalidad, que no tiene relevancia constitucional y que no hay esa vulneración de igualdad, porque al fin y al cabo, que es igual que os decía antes de la caducidad y la prescripción, porque al fin y al cabo es criterio de vencimiento y se le pone a uno o se le pone a otro. Y yo digo, mire, pues no, es que yo estoy diciendo, no es eso, estoy diciendo a una parte procesal y a uno que no tiene nada que ver. Bueno, en el tema de que se vulnera la tutela judicial efectiva porque el letrado no es parte, se despacha a gusto. Dice, ¿cómo que no es parte? Pues claro que es parte, el abogado minutante es parte. Desde el momento que se le da traslado de la impugnación por excesivo de la parte contraria, se convierte en parte. Tócate las narices. Y como se ha convertido en parte, no se está vulnerando su derecho de defensa, ni de contradicción, porque puede alegar todo lo que considere oportuno con respecto a esa impugnación.